La distancia focal de un objetivo, una gran desconocida en el mundo audiovisual, pero cuando lo entiendes es una gran aliada, sobre todo a nivel artístico. Así que vamos a ver qué es. Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es SEO Audiovisual, tu canal de fotografía y vídeo. Además, como somos una productora, pues también puedes contratar nuestros servicios de fotografía y de vídeo aquí abajo en la descripción en nuestra página web. Sin compromiso puedes consultarnos. Ahora, ¿por qué digo que la distancia focal pues es una gran desconocida en el mundo audiovisual, pero una gran aliada, sobre todo a nivel artístico, cuando lo conoces? Y para ello tenemos que definir primero qué es la distancia focal. Y no es más que la distancia entre el centro óptico del objetivo y el sensor o plano focal sobre el cual se proyecta la imagen. Es decir, esto se conoce como la longitud focal y se mide en milímetros. Para que lo entiendas mucho mejor, cuando hablamos de un objetivo que es un teleobjetivo, significa que tenemos muchos milímetros, poco campo de visión y por lo tanto tenemos una escena donde nos podemos acercar muchísimo al objeto, de forma muy sencilla. Mientras que desde la misma posición, si tenemos un objetivo donde tenemos pocos milímetros, significa que tenemos mucho campo de visión, por lo tanto vamos a poder coger mucha más imagen, pero lo que es la sensación de ese objeto o esa persona significará que está como más lejos. Por lo tanto, tener menos milímetros significa que tenemos más campo de visión, más imagen dentro de lo que es nuestro sensor, pero la distancia entre los objetos parece mucho más grande. Mientras que si tenemos menos milímetros, vamos a tener menos imagen, se va a concentrar y es como si dijéramos que hacemos un zoom y además esos objetos se van a acercar y entre el fondo y ese sujeto o ese objeto, pues vamos a tener menos profundidad de campo también. Y eso es algo muy importante que tienes que entender, sobre todo para cuando estemos haciendo temas artísticos. Y bueno, por aquí pues puedes ver varios ejemplos desde la misma situación con diferentes milímetros para que puedas entender muchísimo mejor este aspecto. Además, para evitar tecnicismos y demás donde no quiero entrar, tienes que saber que la distancia focal no se mide desde el sensor hasta el final o el principio, según como quieras verlo, del objetivo, sino que en este caso se mide desde donde convergen los rayos dentro del objetivo para llegar hasta el sensor. Ahora, también tienes que entender que los objetivos se miden con los milímetros en base a lo que es el sensor de fotograma completo o full frame. Por lo tanto, tienes que también tener en cuenta el sensor de tu cámara, que esto es muy importante, porque no es lo mismo un sensor full frame que APS-C, micro 4 tercios, etc. Por lo tanto, en este sentido, tienes que entender que el objetivo se mide con los milímetros basado en un sensor full frame. Por lo tanto, si tú utilizas tu cámara full frame, con un 18 milímetros va a ser un 18 milímetros, un 50 va a ser un 50, un 70, un 70, un 200, un 200. Pero la cosa cambia cuando el sensor es más pequeñito o más grande, ya que hay sensores también más grandes que los full frame, como los de media pulgada. Pero bueno, no vamos a entrar en ello. Por ejemplo, si tienes un sensor micro 4 tercios, en este caso, si nos basamos en Nikon, tenemos un recorte donde se hace sobre el objetivo de 1,5 y en Canon, por ejemplo, es de 1,6. Y esto es debido a la distancia de brida y también debido al tamaño del sensor. ¿Y cómo tenemos entonces que medir la distancia en milímetros de esos objetivos? ¿Cómo sabemos qué campo de visión estamos viendo? Eso es muy sencillo. Si tú tienes una full frame, ya te he dicho que un 50 milímetros va a ser un 50 milímetros. Pero ese 50 milímetros, cuando lo pongas en una cámara APS-C o micro 4 tercios, pues imagínate que es una APS-C de 1,5 de recorte, pues vamos a tener que multiplicar esos 50 milímetros por 1,5. Por lo tanto, efectivos, que ahí es otra palabra que tienes que aprender, son 75 milímetros. Otra cosa importante que tienes que tener en cuenta es que en APS-C, si tú tienes un 50 milímetros, se convierte, por ejemplo, con el factor de recorte de 1,5 a 75, no vamos a tener las propiedades de un objetivo de 75, sino que serán las propiedades de un 50 milímetros, que es un 50 milímetros lo que estamos usando, pero se va a hacer ese recorte sobre la imagen. Por lo tanto, profundidad de campo, desenfoque, etcétera, va a ser exactamente el mismo que un 50 milímetros
pero a efectos prácticos nosotros vamos a simular en cámara que tenemos un 75, pero no mantenemos esas propiedades de un 75. Acuérdate, porque esto es muy importante. Y eso es algo que no mucha gente sabe. Y ahora tú eres uno de los pocos privilegiados que sabe este concepto. Además, puedes hacer la prueba por ti mismo para saber que realmente es así. Vale, pero ¿de dónde sale ese factor de multiplicación y por qué existe? Esto es muy sencillo y tienes que seguir una regla, que es básicamente una división. Tienes que dividir los milímetros que tiene un sensor full frame hacia los milímetros que tenga tu sensor. De esa forma vas a saber el factor de multiplicación que existe y tienes que aplicar a los objetivos. Y ya está, de esta forma tan sencilla. También puedes consultarlo en internet, que va a ser mucho más sencillo que hacer tú mismo ese cálculo. Por lo tanto, ya te he explicado también cómo afecta un poco ese recorte frente a una full frame, ya que, bueno, hay algunas diferencias notables. Puede ser que te hayas comprado un objetivo 16 milímetros con la ilusión del mundo para hacer vlogs o cosas de viaje, etc. Y claro, lo pones en tu cámara APS-C con un factor de recorte, por ejemplo, de 1.5 y te encuentras que realmente no es tanto campo de visión, sino que en ese caso tenemos menos campo de visión porque efectivos no son 16 sino 24 milímetros. Y eso es algo que tienes que tener en cuenta cuando vayas a comprar objetivos. Ahora también tienes que entender que todas las focales o todos los milímetros de los objetivos están relacionados con un campo de visión. Por lo tanto, puedes aprenderte los campos de visión o te puedes aprender los milímetros. Estaríamos hablando prácticamente de sinónimos de lo mismo. Por lo tanto, si tú llegas a un set de grabación y te dicen que quieren 50 milímetros, es porque quieren esa visión concreta de un 50 milímetros, que va a ser siempre la misma. Estamos hablando ahora de full frame. Pero tienes que tener en cuenta que si es un sensor más pequeño que full frame, para conseguir esos 50 milímetros, no puedes utilizar un 50 milímetros en APS-C. Tiene que ser una instancia 1,5 menor o 1,6, depende de cómo sea. Y ahí vas a tener realmente el campo de visión efectivo de un 50 milímetros para tu APS-C. Sí, espero que haya sido de bastante utilidad esto porque quiero que quede muy claro y te voy poniendo varios ejemplos para que también lo entiendas. Ah, por cierto, también tienes que saber que si tienes una full frame, lo que puedes hacer es probar como si fuera una APS-C, ya que muchas cámaras full frame puedes convertirlas en APS-C simplemente con ese recorte de multiplicación y puedes ver por ti mismo ese recorte que existe. Y por ejemplo, una Sony A7C, que es la que tengo por aquí atrás, tiene unos, creo que eran 24 megapíxeles y cuando hacemos ese factor de recorte, las imágenes, las fotografías salen a 12 megapíxeles. Es decir, estamos recortando a la mitad. Eso también tienes que tenerlo en cuenta, porque si haces fotografía en full frame, pues va a tener esos 20 o 24 megapíxeles, no me acuerdo. Y si utilizas el factor de multiplicación, que en Sony, si no me acuerdo mal, es 1,5, vas a hacer que esas imágenes, en vez de ser de 24, sean de 12 megapíxeles porque estás recortando el sensor y acercando la imagen. Y eso es algo que también tienes que tener en cuenta cuando estés haciendo vídeo o fotografía. Pero como siempre digo, ahora es momento de que cojas tu cámara, tus objetivos y salgas a probar o pruebes directamente en tu casa todas estas distancias focales, cómo afectan artísticamente. Porque ya te he mencionado que afectan y mucho artísticamente dependiendo de lo que tú quieras conseguir. Así que experimenta un poquito y dime en los comentarios qué es el objetivo que más te gusta. Porque la distancia focal también es algo que tiene algo que ver con tu propia personalidad. Puede ser que te guste para retrato un 35, un 50 o un 70 e incluso un 100 y pico milímetros. Así que déjame cuál es el preferido aquí en comentarios. Y además también te recomiendo que te suscribas si te ha sido de utilidad y le des un buen like. Y ¿sabes qué más? Pues por aquí tienes un vídeo que sé que te va a flipar y te espero allí para que sigamos aprendiendo juntos sobre vídeo y fotografía. Así que vamos, que se acaba el tiempo. Ahí va.